Buenas tardes, estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. ¿Se está escuchando bien? ¿Hay problemas con el audio? El profe, sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos pues a una nueva clase de nuestro curso. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una etapa interesante que se manifiesta en el desarrollo de la literatura peruana. Me estoy refiriendo al desarrollo del posmodernismo. En torno al posmodernismo vamos a tener en cuenta la propuesta desarrollada por dos importantes escritores. En primera instancia hablaremos de la vida y obra de José María Eguren y luego hablaremos de los aportes de Abraham Valdelomar en lo que significa el desarrollo y la renovación de la literatura del Perú de los primeros momentos del siglo XX. El contenido de esta presente clase nos permitirá apreciar entonces algunos aspectos resaltantes de la propuesta poética de José María Eguren, fundamentalmente simbólicas y su trascendencia. Luego hablaremos acerca del desarrollo del movimiento Colonia, los alcances que tiene de pronto este conjunto de escritores y la importancia que, en lo que significa pues el proceso de renovación literaria que se exigía en ese entonces. Y finalmente vamos a hablar de Abraham Valdelomar, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura peruana, el autor del Caballero Carmelo. En torno a este relato, nosotros también vamos a tener en consideración pues algunos detalles como el argumento, la temática y un breve comentario. De inmediato entonces vamos a hablar acerca de lo que significa el postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? Bueno, el postmodernismo lo vamos a definir como una etapa de tránsito o de transición que se manifiesta entre el desarrollo del modernismo y el desarrollo del vanguardismo. En ese sentido, entonces, vamos a tener en cuenta que en los albores del presente siglo XX, es decir, en los inicios de este siglo 1900, es un año trascendental porque en nuestra literatura se pone de manifiesto el desarrollo del modernismo. Modernismo que recogerá los aportes del poeta nicaragüense Rubén Darío. Recordemos, musicalidad, colorido, elegancia, esteticismo, exotismo, cosmopolitismo, etcétera. Todo ello se manifiesta en nuestra literatura. Pero nuestra literatura estará un tanto inclinada hacia aspectos propios, como lo histórico, por ejemplo, ¿no? El máximo referente del modernismo. Bueno, el modernismo es la etapa previa de lo que vamos a abordar, que desembocará en el vanguardismo. El vanguardismo se va a caracterizar por la experimentación del lenguaje y de lo formal. Además, también vamos a ver cómo asume una postura totalmente irreverente, una postura de crítica constante hacia diversos aspectos. El máximo exponente del vanguardismo peruano es nada menos y nada más que el más importante poeta del Perú. Nos estamos refiriendo, obviamente, a César Vallejo. Bueno, entre modernismo y vanguardismo es que se manifiesta el postmodernismo. ¿En qué circunstancias aparece esta propuesta? Vamos a ubicarnos cronológicamente entre los años 1910 y 1920. Durante esos años hay una serie de acontecimientos que están marcando al mundo. Europa, por ejemplo, entre 1914 y 1918, está experimentando el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En otros lugares se están dando una serie de movimientos sociales, llámese en este caso revoluciones, como es el caso de México, la Revolución Mexicana, que se da en diversas etapas, y la Revolución Bolchevique, que se está manifestando en Rusia. Mientras, ¿qué es lo que está aconteciendo en el Perú? En el Perú, nuestro país está experimentando un incipiente proceso de modernización gracias a la gestión de la llamada república aristocrática que se ha instaurado después del segundo caudillismo militar. Hay un apogeo que se evidencia en la ciudad, no tanto así obviamente en la zona rural, porque en las grandes haciendas de la costa y de la sierra se estaba imponiendo el gamonalismo.
Y en el plano artístico literario, ¿qué es lo que se evidenciaba en esos años? Bueno, vamos a ver cómo la literatura y fundamentalmente la poesía peruana de ese entonces estaba fuertemente influenciada por el modernismo, pero el modernismo ya manifestaba una innegable decadencia. Ya había una fatiga, tanto en los autores como en los lectores y hasta en la crítica. Y una prueba de toda esta situación la vamos a encontrar en la tesis doctoral de José Gálvez, la cual se titula Posibilidad de una genuina literatura nacional, publicada en 1915. En esa tesis, el autor manifiesta que la literatura presentaba desorientación, desencanto, repeticionismo, quiebre de influencias, por lo tanto era evidente la anarquía y la crisis que experimentaba nuestra literatura. Ante esa crisis, veremos la aparición de un conjunto de escritores, los cuales se encargarán de proponer una renovación de la literatura. Eso era lo que exigía la literatura peruana de ese entonces, cambiar esa literatura que estaba siendo pues repeticionista, una literatura que ya había llegado al punto de generar esa sensación pues de tedio, de incomodidad, de aburrimiento. Por lo tanto, entonces, vamos a destacar el aporte de estos escritores, quienes van a proponer una búsqueda constante de nuevas formas expresivas, van a proponer la renovación de la literatura. Y entre esos escritores, definitivamente, van a destacar José María Eguren, por ejemplo, podríamos hablar de Abraham Valdelomar, podríamos mencionar a Pablo Abril de Vivero, a Federico More, a Alberto Hidalgo, a Juan Parra del Riego, a Enrique Carrillo, entre otros. Entonces, es importante mencionar entonces que durante el posmodernismo se aprecia la intención de renovación de nuestra literatura. En ese sentido, entonces, hay que tener en consideración a continuación, pues, la vida y obra de uno de esos destacados escritores del periodo posmodernista. Aquí aparece José María Eguren. José María Eguren nació en Lima en el año 1874. Su niñez fue bastante complicada, fue bastante difícil debido a los problemas de salud que manifestaba el pequeño José María. Como era un muchacho proclive a las enfermedades, se creyó conveniente retirarlo del Colegio de Jesuitas de la Inmaculada, donde él cursaba estudios, para que sea trasladado a un lugar en el cual el ambiente sea beneficioso para su salud. Y ese lugar fue la Hacienda Chuquitanta, un lugar cercano al río Chillón. La estancia en ese lugar le permitió al pequeño José María disfrutar de un constante contacto con la naturaleza, y eso fue fundamental para alimentar la imaginación artística que posteriormente José María, ya como escritor, nos brindará a través de sus obras. Es importante también destacar entonces cómo durante la estancia en la hacienda Chuquitanta y posteriormente durante su etapa de permanencia en Barranco, experimentó prácticamente una vida solitaria, ¿no? Cuando era niño, por ejemplo, no tenía el contacto con contemporáneos a él. ¿Cómo entonces sobrellevar esta situación y cómo afrontar esto? ¿Cómo entonces no dejarse llevar por el pesimismo, por la tristeza, por la soledad? Ahí veremos entonces cómo el pequeño José María recurrió a la constante lectura, lectura de escritores que marcaron su posterior propuesta literaria. Entre esos escritores, por ejemplo, podríamos mencionar a algunos románticos, podríamos mencionar también a algunos escritores famosos, ellos por habernos proporcionado una serie de relatos infantiles, como los hermanos Grimm y como Christian Andersen. También la lectura constante de escritores franceses fue fundamental en Eguren, sobre todo aquellos poetas de finales del siglo XIX, poetas conocidos como los simbolistas franceses. Entre ellos podríamos hablar de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine.
que fueron pues importantes, y es esa influencia simbolista la que ha de manifestar Eguren a través de su poesía, complementándose también con la lectura de otros escritores de Anuncio, eh, eh, por ejemplo Dante Rossetti, por ejemplo podríamos hablar de Oscar Wilde, entre muchos otros. Pero evidentemente fueron los simbolistas franceses los que marcaron la literatura de Eguren. Eguren nos proporcionó una poesía que lamentablemente para la crítica tradicional de ese entonces fue catalogada en forma despectiva como poesía para niños, no entendiendo el verdadero alcance que tenía la poesía de Eguren, porque esa poesía iba más allá de ser destinada a criaturas. Era una poesía que nos brindaba la apreciación que tenía el autor acerca de la vida, acerca del entorno, cómo él interpretaba entonces esa realidad. Poco a poco apreciaremos cómo Eguren fue experimentando ciertos reconocimientos a través, por ejemplo, de revistas como Colónida y Amauta, dirigidas por Abraham Valdelomar y por José Carlos Mariátegui, respectivamente. Y como una forma de reconocimiento tardío fue el hecho de haber sido incorporado Eguren a la Academia Peruana de la Lengua. Eguren entonces se constituye como uno de los más importantes poetas de nuestra literatura. Si César Vallejo es el más destacado, bueno, detrás de Vallejo aparece la figura de José María Eguren, poeta, bibliotecario, también artista, porque trabajó en las artes plásticas, fue fotógrafo y fue pintor. Se caracterizó también por los dibujos que él realizaba. O sea, un hombre entregado pues al arte. Hablemos entonces de lo que significa su producción literaria. Dentro de esa producción literaria podríamos hablar de poemarios como Simbólicas, el primer poemario que nos ha otorgado Eguren. La canción de las figuras también sigue ese mismo legado, ya con un simbolismo consolidado a través de los versos que nos proporcionará el autor. Y luego aparece Poesías. Poesías es una obra que reúne los dos primeros poemarios de Eguren y que incorpora dos nuevos poemarios, Rondinelas y Sombras. Pero posteriormente Eguren nos ha de otorgar una serie de ensayos que aparecieron en diversas publicaciones bajo el título de Motivos Estéticos. En ello entonces es lo que se constituye la propuesta literaria de José María Eguren. Hablemos entonces de la importancia que tiene Eguren y su poesía. ¿Por qué es importante él y su propuesta poética? Bueno, en primera instancia porque a Eguren se le va a considerar como el iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana. Es decir, en otras palabras, con Eguren empiezan a destacarse nombres importantes de poetas en nuestra literatura. Este ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana se inicia con la publicación del poemario Simbólicas en el año 1911 y ese ciclo abarcará la propuesta poética de los vanguardistas, entre ellos Vallejo, llegando a manifestarse hasta los años 50, en donde aparece pues esa conocida generación del 50, constituida por narradores y por poetas. Poetas como Washington Delgado, como Javier Sologuren, como Carlos Germán Belli, poetas como Juan Gonzalo Rous, como Pablo Guevara, como Blanca Varela. Entonces, vamos a ver cómo se trata de nombres de importantes poetas en nuestra literatura. ¿A partir de quién? A partir de Eguren es que empiezan a consolidarse. Y a partir de la publicación del poemario Simbólicas. Eguren, a propósito, también es el único poeta de nuestra literatura que continúa el legado del simbolismo. ¿Y cómo se manifiesta entonces esa influencia del simbolismo en la poesía de Eguren? ¿Por qué Eguren es un poeta simbolista? Bueno, Eguren es catalogado un poeta simbolista porque en primera instancia le otorga importancia a la idea de orquestación musical del poema. Para Eguren, el poema es música, es sonoridad, es ritmo, es cadencia.
Destacar entonces el aspecto sonoro musical hace de que la poesía de Guren manifieste esa influencia simbolista. Pero al mismo tiempo vamos a apreciar cómo Eguren se constituye como un poeta simbolista porque también trabaja la idea de la sugerencia. ¿Y qué significa esto? Significa de que la poesía de Eguren no describe tal y como es la realidad, no lo muestra al lector de manera directa. Lo que Guren hace es mostrar de manera sesgada una cosmovisión propia. Es decir, Eguren interpreta la realidad a su modo y la recrea. ¿A través de qué? A través de imágenes, de formas, de colores, de matices, de sombras. Eso es lo que hace Guren. Entonces, no describir la realidad directamente, sugerir nada más. Y por ello, también se le ha catalogado un poeta simbolista. Otro aspecto también que hace que la poesía de Guren sea simbolista es el manejo del cromatismo. ¿Y qué es el cromatismo? ¿A qué llamaremos cromatismo? A la presencia del color. Si ustedes leen la poesía de Guren, van a constatar las constantes referencias al color, ¿sí? De manera directa o de manera indirecta. Entonces, eso es lo que hace de que Guren se constituya como un poeta simbolista. Pero claro está, y pongan atención por favor, si gustan, lo anotan. La poesía de Guren también presenta otros aspectos característicos. Entre ellos, por ejemplo, el manejo de un lenguaje refinado y elegante. ¿Sí? Vamos a ver cómo prevalece eso en la poesía de Guren. También vamos a tener en cuenta la incorporación de arcaísmos, o sea, palabras que están en el castellano, que existen, pero que están en desuso, que tienden a la desaparición, pero que están aún presentes. Palabras rebuscadas, arcaísmos, ¿correcto? Por otro lado, vamos a tener en consideración, pues, cómo Eguren hace referencia al mundo infantil, ¿no? Entonces, de pronto, imágenes de niños, niñas o juegos infantiles están presentes en la poesía de Eguren. La presencia de féminas o mujeres fulgurantes, llameantes, inmersas en la luz y el fuego. También vamos a encontrar eso en la poesía de José María Eguren. Y por qué no también vamos a tener en cuenta la presencia de ambientes o personajes exóticos, ajenos a nuestra realidad, personajes provenientes de la mitología, tal vez grecolatina, tal vez nórdica, personajes del lejano oriente. Entonces eso es lo que vamos a poder apreciar en la poesía de Eguren. Y por qué no también hay una clara referencia por momentos en su poesía a lo que significaría lo gótico. ¿Y a qué llamaremos gótico? ¿Con qué lo relacionan esa palabra? Bueno, en primera instancia, lo gótico está relacionado con lo medieval, ¿sí? Pero también con esa referencia a lo oscuro, lo tenebroso y lo misterioso, ¿sí? Lo gótico hace referencia a lo medieval, ¿sí? Pero también a lo oscuro, lo tenebroso y lo lúgubre, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a apreciar en la poesía de José María Eguren. Dicho esto, entonces veamos a continuación aquí uno de los más reconocidos poemas de José María Eguren. Aquí aparece Los Reyes Rojos. Hay mucho que analizar en este poema. Tengamos en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, detalles que vamos a ir apreciando en la medida que realicemos la lectura pertinente. Leamos Los Reyes Rojos. Dice el poema así: desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro a azulinas. Por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos.
Muy bien, entonces vamos a proceder a analizar este poema. ¿Es un poema extenso? No. Es un poema que nos presenta aquí simplemente 5 tercetos. Y vamos a ver cómo es sencillo de leer, no hay complicación para esto. Lo primero que vamos a constatar en el poema es la acción que realizan aquí quienes aparecen referenciados en el poema. ¿A quiénes se mencionan en el poema? Y la pregunta va para todos ustedes. Espero encontrar pues una pronta respuesta. ¿A quiénes se hace referencia en el poema? ¿Sí? Creo que la pregunta no es difícil de contestar. Reitero la pregunta. ¿A quiénes se hace mención en el poema? ¿Sí? ¿Me podría responder, por favor? ¿A quiénes se hace mención en el poema? Parece que están distraídos hoy día. Reyes, profesor. Correcto, a los reyes, pero también se menciona el color de los reyes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí, ¿quién Reyes es? A los reyes rojos. ¿Y cuál es la acción que realizan los reyes rojos? ¿Qué están haciendo? Según el poema. Léalo, revíselo y comenten, por favor. ¿Qué están haciendo según el poema los reyes rojos? combate. Combaten, batallan, luchan entre sí. A partir de los reyes rojos y su accionar, se va a poder establecer el tema del poema. El tema es la lucha, evidentemente, pero hay que entender la lucha como parte de la vida humana. Es una parte esencial. Entonces, el hombre se caracteriza precisamente por encontrarse constantemente en esas situaciones donde debe enfrentar algo. Y eso lo vamos a apreciar a través de una serie de ejemplos propios de la cotidianidad. Se tiene que trabajar para poder sobrevivir. El hombre lucha por ello. Lucha por alcanzar una vacante en un trabajo. Ustedes están luchando por conseguir de pronto ingresar a la universidad, etcétera. ¿No? Entonces vamos a tener en consideración ellos. El hombre se enferma, lucha por su vida. Entonces, la lucha es algo que caracteriza al ser humano. A partir de ello, entonces vamos a establecer ese tema. Pero el poema nos presenta otros detalles, ¿no? Había mencionado hace un momento la referencia a lo gótico con lo medieval. Sí, en cierta medida esto se hace mención aquí, porque reyes y luchas y batallas es propio de la época medieval. Pero también hay otros detalles que nosotros debemos de considerar, como por ejemplo la referencia al transcurrir del tiempo. Desde la aurora combaten los reyes rojos, aurora, amanecer. Viene la noche y firmes combaten foco los reyes rojos, amanecer, anochecer, ¿no? Transcurrir el tiempo, ¿no? Entonces sí hay referencia al transcurrir del tiempo. ¿Será un tiempo lineal? Pregunto. Aparentemente es un tiempo lineal. Sin embargo, recordemos un detalle que nosotros ya hemos trabajado. Cuando en el transcurrir del tiempo las acciones se repiten, el tiempo ya no es lineal, el tiempo será cíclico. ¿Se acuerdan? Cuando trabajamos 100 años de soledad. Entonces, aquí se pone de manifiesto la idea de tiempo cíclico. Y entonces, el tiempo, si es cíclico, determina la eternidad de esa lucha. Ahora, seguramente ustedes van a constatar un aspecto de la poesía de Eguren que resalta. Ya he mencionado entonces, de pronto, el tema de la lucha, el tiempo cíclico, pero ¿qué es lo que resalta en la poesía de Eguren? ¿Qué es lo que resalta en ese poema en forma particular? Nosotros hemos hablado de algunos elementos. ¿Qué es lo que constatan ahí? Si yo menciono reyes rojos, lanza de oro, verde bosque, purpurinos cerros, oro azulinas,
luz cadmio, formas negras. ¿Qué es lo que resalta? El cromatismo. El cromatismo, efectivamente, o sea, la presencia del color. Entonces, ahí se evidencia también otro de los elementos característicos de la poesía de José María Eguren. Muy bien, entonces estamos encontrando ello. Ahora, por otro lado, en el poema, las palabras van a estar asociadas rítmicamente de tal manera entonces de que se destaca la idea de orquestación musical del poema. Entonces, hay un patrón rítmico sonoro que es reiterativo. Si las palabras, por ejemplo, acaban si los versos acaban en palabras graves, como estamos viendo aquí, aurora, rojos, oro, bosque, son las palabras graves las que van a determinar el ritmo del poema. Y vamos a destacar entonces cómo la mayor sonoridad recae en las palabras graves, desde aurora, combate, reyes, rojo, lanza, oro, verde, bosque. Así entonces vamos a ver cómo el ritmo se establece y la idea de orquestación musical resalta, ¿no? Entonces vamos a tener en consideración ese pequeño detalle. En algunos otros casos, esa idea de la sonoridad se percibe a partir del uso de la rima. También hay que tener en consideración ello. Ahora bien, ¿hay otros detalles presentes en la poesía de Eguren? Sí. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo el uso de arcaísmos. ¿Han encontrado arcaísmos en el poema? O sea, palabras que existen en el castellano, pero que están en desuso. ¿O no hay? De pronto. Mencióname un arcaísmo. En el poema hay dos, en realidad. ¿Hay arcaísmos? Hay dos, les abrevio. Falcones y foscos. Falcón, ¿qué cosa es un falcón? Falcón es un arcaísmo del cual derivaría la palabra halcón. Pero falcón también hace referencia a un cañón antiguo de la artillería. Falcón. Fosco. Fosco es un arcaísmo del cual deriva la palabra osco. Fosco y osco tienen el mismo campo semántico, es decir, significa lo mismo. Falta de luminosidad, o sea, oscuridad. ¿Mm? Entonces vamos a tener en cuenta pues la presencia de arcaísmos, ¿sí? Así es, efectivamente, hemos mencionado ello, de que el tema que plantea el poema es la lucha como una parte esencial de la vida humana. Y al constatar que la lucha se hace perenne, es decir, el poema hace referencia solamente a la lucha, entonces vamos a determinar de que la lucha es constante, efectivamente, sí, pues. Y esto gracias al manejo del tiempo cíclico, ¿no? Todo se repite, la lucha se repite. Eso hace que esa lucha sea eterna, sea constante. Ahora, les pregunto a todos ustedes, a través de este poema, Eguren describe la realidad tal y como es, o nos presenta una forma particular de cómo él interpreta la realidad. ¿Qué es lo que hace? Perdón, disculpa, te interrumpí. Sí, una forma particular. Claro, porque Eguren aquí hace referencia a formas, a colores, a matices, y no describe directamente la realidad. Entonces, es como si el poeta quisiera mostrar a los lectores parte de un sueño o una vivencia propia o algo que ha imaginado o introducirnos en una atmósfera misteriosa. Entonces, en el fondo lo que él pretende es rescatar el mundo del juego y del ensueño. Eso es lo que hace diferente su poesía de la propuesta poética de Chocano, que era más descriptivista, más relacionada con de pronto lo que él apreciaba en relación al entorno, a la realidad.
Y eso es lo que debemos valorar, eso es lo que debemos tener en consideración en este poema. Muy bien, entonces dejemos de lado a los Reyes Rojos y pasemos ahora a este muy conocido poema. Solamente por cuestiones de tiempo lo vamos a leer nada más, pero vamos a tener en consideración pues algunos pequeños detalles, ¿no? La niña de la lámpara azul, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Como es infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en de leda por tul y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Había mencionado en algún momento que la poesía de Guren nos presenta a féminas fulgurantes, ¿verdad? Envueltas en fuego, en luz. Ahí está, pues la niña de la lámpara azul. Había mencionado ambientes y personajes exóticos, cual mágico sueño de Estambul. ¿Estambul es una realidad que nos concierne a nosotros o es una realidad alejada? Díganlo ustedes. Alejado. Alejada, ¿verdad? Entonces, de pronto eso es exotismo, pues. ¿Se acuerdan ustedes? La belleza de mundos lejanos. Parte de exotismo, ¿no? ¿Hay cromatismo aquí? Sí hay cromatismo, ¿verdad? Cuando me dice, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. La niña de la lámpara azul. Azul celeste. Cromatismo, ¿verdad? Hay de pronto aquí un trabajo adecuado con lo que significaría la idea de musicalidad u orquestación musical, como lo hemos mencionado, sí, en la disposición de las palabras, pero ahora aquí, a diferencia del otro poema, con el uso de la rima, ¿no? Estambul, azul, nebuloso, destelloso, insinúa, garúa, brilla, maravilla, ¿no? Estamos viendo estos detalles presentes en la poesía de José María Eguren. Muy bien, entonces, para finalizar, solamente mencionar de que, según la opinión de José Carlos Mariátegui, la poesía de Guren es un caso singular dentro de lo que significa el desarrollo de la poesía peruana. Él ubica al poeta y su propuesta lírica dentro del periodo cosmopolita de la poesía peruana. ¿Por qué cosmopolita? ¿Qué era el cosmopolitismo? Recoger el aporte de otras propuestas literarias, ¿se acuerdan? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que recoge y difunde Guren? ¿Qué propuesta marcará la poesía del poeta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta fue muy influyente y lo desarrolla? Para ustedes, ¿qué propuesta poética fue determinante en Guren? Y por eso se es catalogado un poeta porque utiliza la idea de sugerencia, porque valora la idea de orquestación musical. El simbolismo, jóvenes, no se olviden, por favor. Eguren es el único exponente del simbolismo en la literatura peruana. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que recoge de otros aportes literarios? El simbolismo, y lo desarrolla, y lo difunde. Entonces, eso es lo que vamos a valorar en la propuesta de José María Eguren. Rápidamente, antes que el tiempo nos gane, ahora vamos a hablar del movimiento Colonia. El movimiento Colonia es la denominación que se le otorgó a un conjunto de escritores quienes coexistieron con otros escritores a inicios del siglo XX. Hay que tener en consideración que el movimiento Colonia empezó a manifestarse en torno a dos publicaciones, a dos revistas, Contemporáneos y Cultura, pero alcanzó solidez cuando Valdelomar funda la revista Colonia en 1916. Justamente estos escritores van a tomar el nombre de esa revista para otorgarle denominación a ese conjunto y así será conocido como Movimiento Colonia. Entonces, vamos a ver cómo el Movimiento Colonia y por ende la revista se encargó de reunir a los escritores más jóvenes y más destacados de la época, entre ellos Federico More, Alberto Hidalgo,
José Carlos Mariátegui, también aparece aquí Percy Gibson, podríamos hablar de Alberto Ulloa y Sotomayor, podríamos mencionar a Alfredo González Prada, podríamos destacar la presencia de Enrique Carrillo, entre otros, y todos liderados por Abraham Valdelomar. Colonia en sí, como movimiento, significó el desarrollo de un espíritu crítico y de rebeldía contra las modas, contra las castas literarias, contra el academicismo y contra el elitismo literario que propugnaba el desarrollo de una postura aristocrática y conservadora. Entonces, Colónidas rompió con todos ellos. A diferencia de estos escritores elitistas, los integrantes de Colonia admiraron la belleza formal, la imagen y también el color. Y a su vez cultivaron una expresión sencilla y tierna, y en sus obras enfatizaron la vida provinciana. Eso es lo que ha de caracterizar entonces al denominado movimiento Colonia. Hablemos a continuación entonces del escritor más representativo del movimiento Colonia. Nos estamos refiriendo a Abraham Valdelomar, considerado, reitero, uno de los mejores cuentistas de la literatura peruana. Abraham Valdelomar nació en Ica en el año 1888. Parte de su infancia él la vivió en la localidad de Pisco. El hecho de estar en constante contacto con esa vida rural, con esa vida provinciana, con sus costumbres y además con la imagen de la campiña de esa localidad y la cercanía al mar, marcaron definitivamente su propuesta narrativa y por ende su propuesta literaria. Es importante entonces destacar de que Valdelomar concluyó los estudios secundarios en la capital, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, para posteriormente ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar letras. Pero por problemas económicos tuvo que abandonar la universidad. Entró entonces en el ámbito político y apoyó la candidatura de Guillermo Billinghurst. Finalmente Billinghurst salió electo presidente de la República y le confirió como una suerte de retribución a Valdelomar algunos cargos. Secretario de segunda clase de la delegación peruana en Italia, pero hubieron críticas, como hubieron críticas también al nombramiento de Valdelomar como director del Diario Oficial del Peruano. Lo cierto es que Valdelomar tuvo la oportunidad de viajar hacia Europa, asumiendo el primer cargo otorgado, y en Europa, cuando se estableció en la localidad de Roma, capital de Italia, él pudo constatar cómo el ambiente artístico era muy distinto al ambiente artístico en el Perú. En el Perú los escritores y los productores de cultura eran bastante elitistas, marginaban a los provincianos, en Europa no, y allí pudo darse cuenta de esa gran diferencia. La estancia en Europa marcó la vida y también la literatura de Abraham Valdelomar, quien regresó después de cumplir sus funciones a nuestro país y luego incursionó en el periodismo trabajando para el diario La Prensa. Vamos a ver cómo sus artículos fueron firmados con el seudónimo del Conde de Lemos, como así se hacía llamar. Pero esa experiencia europea también cambió a Valdelomar en su forma de ser. Valdelomar regresó al Perú convertido en un dandy. ¿Y qué cosa era un dandy? Un dandy era una persona que vestía trajes muy elegantes, un hombre que tenía una forma particular de hablar, utilizaba guantes, escarpines en el calzado, un monóculo, su bastón, una persona que derrochaba elegancia y que solía frecuentar los lugares donde se reunía la intelectualidad peruana para hacer gala de su arte allí. Muchos criticaban a Valdelomar, catalogándolo a él de imitador de escritores europeos. Pero lo cierto es que la imagen de Valdelomar impactaba, llamaba la atención. Él quería demostrar que un provinciano podía también triunfar en la capital. Además, hay que mencionar que fundó la revista Colonia, ya lo hemos mencionado, se preocupó por el concepto de identidad nacional viajando al interior del país y cuando regresó a Ica fue tan ovacionado que fue incluso propuesto para ocupar una curul representando a Ica en el Congreso Regional del Centro. Fue electo finalmente y por ende tuvo que participar de muchas reuniones.
Una de ellas se llevó a cabo en Ayacucho, lugar donde lamentablemente algunos dicen que por el exceso de consumo de alcohol, Valdelomar sufrió un accidente, fracturándose la espina dorsal, agonizando durante varios días hasta que su deceso aconteció en los primeros días de noviembre de 1919. Así acabó la vida entonces de este famoso escritor, quien nos ha otorgado un importante legado literario. Y entre esa producción de obras, entre esos textos importantes que nos ha otorgado, podríamos aquí mencionar a sus cuentos, siendo uno de los relatos más famosos, aquel que lleva por título El Caballero Carmelo. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? El vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor, El hipocampo de oro, El alfarero. También podríamos mencionar algunos otros relatos como Los hijos del sol, Los ojos de Judas, los cuentos yanquis, los cuentos chinos, Hierba Santa, en fin, hay una infinidad de relatos que nos ha otorgado Abraham Valdelomar. Como también Valdelomar, a la vez que fue narrador, también fue poeta. Y si bien es cierto, no nos otorgó poemarios, nos ha otorgado poemas muy reconocidos como Tristitia, El hermano ausente en la cena de Pascua, Confiteor y La danza de las horas. Y también algunos ensayos. Valdelomar también nos ha otorgado, por ejemplo, Psicología del cerdo agonizante, Psicología del gallinazo y Belmonte el trágico. Podríamos hablar también de obras teatrales, ¿por qué no? Valdelomar, en colaboración con su gran amigo José Carlos Mariátegui, por ejemplo, se dice que nos ha otorgado una obra titulada La Mariscala, ¿no? Y también La Verdolaga, se dice que le pertenecía a Valdelomar, pero solamente se conservaron fragmentos. Y también Valdelomar fue novelista, porque fue autor de 2 novelas cortas, La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta. En fin, entonces vamos a tener en consideración algunos detalles de la propuesta literaria de Valdelomar. Valdelomar fundamentalmente destaca, por encima de los ensayos y las novelas, en el cuento y en la poesía. En sus obras sobresale el tono nostálgico, tierno y a la vez íntimo. El autor en esas obras evoca esas escenas familiares de su infancia, la cual está ambientada pues en un espacio rural y provinciano. Y vamos a tener en consideración que todo ello estará vinculado fundamentalmente con el mar y con la campiña de la localidad de Pisco. Eso es lo que vamos a registrar, eso es lo que vamos a apreciar en sus obras. Hablemos a continuación acerca de una de esas obras emblemáticas de Abraham Valdelomar. Nos estamos refiriendo al relato titulado El Caballero Carmelo. Les cuento, cuando Valdelomar se encontraba en Roma, llegó un momento en el cual él empezó a sentir una gran nostalgia por su país y empezó a recordar esos momentos de su infancia, ¿no? De pronto pasajes en donde él rememora la relación con sus hermanos, con sus padres, etc. Y entonces, al recordar todo esto, también recordó la imagen de una mascota que él tuvo. Y a partir de ello, entonces, escribió un relato que fue considerado uno de los mejores que nos ha otorgado el escritor. Ese cuento data del año 1913 y participó de un concurso convocado por el diario La Nación, siendo acreedor al primer lugar. 5 años después, en 1918, Abraham Valdelomar escribió un libro de cuentos en el cual el primer relato que aparece es El Caballero Carmelo. Justamente ese libro lleva por título El Caballero Carmelo. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del argumento de la obra. Hay que tener en cuenta que el relato es contado desde la perspectiva de un niño. O sea, el niño se convierte en el narrador de la historia. Estructuralmente, el Caballero Carmelo nos presenta el desarrollo de 6 partes, ¿sí? 6 pequeños capítulos. Vamos a hablar de cada uno de estos capítulos. Capítulo 1. En el capítulo 1, el narrador nos hace partícipe a nosotros los lectores del ambiente familiar en el que vive. El narrador vive junto a su padre, a su madre y a sus hermanos y hermanas. Entre sus hermanos se encuentran Héctor y Anfiloquio,
entre sus hermanas Rosa y Jesús. Resulta que tras terminar el desayuno, de pronto el niño narrador y sus otros hermanos divisan que un jinete se está aproximando a la casa. En la medida que se acerca, se dan cuenta de que éste está provisto de un poncho blanco y un gran sombrero. Lleva consigo algunas alforjas. Al acercarse, lo reconocen. Se trata de Roberto, el hermano mayor, quien estaba ausente ya hace algún tiempo del hogar, pero ha decidido regresar. Y cuando regresa en esas alforjas, lleva regalos para todos los integrantes de la familia. Bizcochuelos, manjares, en fin. Y habrá un regalo especial para el padre que era aficionado a la gallística. El regalo que se le otorga es un gallo que lleva por nombre Carmelo. Y así se da inicio a la historia. Capítulo 2. En el capítulo 2 se hace referencia de pronto a esas escenas familiares. El amanecer en Pisco, el despertar de los niños, la madre se acercaba a la habitación de cada uno de estos y con un beso en la frente los despertaba y los hacía rezar para que luego los niños se preparen para las actividades diarias, como la preparación del desayuno y posteriormente el dar de comer a los animales que habían en el corral. Y hay muchos animalitos que hay que dar de comer, ¿no? Están los pollitos, los patitos, los cerditos, ¿no? En fin. Pero de pronto uno de esos animalitos, que era un pollón desplumado, el cual llevaba por nombre el Pelado, se escapó del corral, se fue a la cocina y rompió la vajilla limitada que había en la casa. Esta travesurilla es contada al padre cuando éste regresa del trabajo y él determina un castigo para el Pelado y dice, no lo comeremos el día domingo. A lo cual Anfiloquio protestará, incluso reclamará, diciendo de que antes el Pelado era el orgullo del corral, pero tras la llegada del Carmelo, él ha quedado relegado. Ni sus argumentos lo convencieron al padre. Al final Anfiloquio en la mesa se puso a llorar, pero la madre lo consolará y le dirá de que nada de eso ocurrirá. Y efectivamente, no mataron al Pelado. Tercer capítulo. En el tercer capítulo vamos a ver cómo el niño narrador se encarga de describir la geografía y las costumbres de ciertos lugares. Por ejemplo, de San Andrés. Dice el niño narrador que siguiendo el camino que sigue al sur de Pisco, se llega a un pueblo de pescadores llamado San Andrés. Y cuenta entonces cómo están construidas las casas, cómo son los habitantes, qué costumbres tienen, etc. Cuarto capítulo. El cuarto capítulo se inicia con esa clásica descripción que se le hace al Carmelo. Esbelto, magro, musculoso y austero, su roja cabeza afilada era la de un hidalgo altivo. La imagen del Carmelo comparada con la imagen de un caballero medieval. Pero tras esa descripción, durante la comida, el padre manifiesta de que ha tenido que aceptar hacer pelear al Carmelo con un gallo más joven llamado Ajiseco, debido a que se había cuestionado la fama del Carmelo. Y esta noticia causará pues preocupación en el hogar, porque el Carmelo ya ha envejecido y no está apto para esas luchas. Entonces vamos a ver cómo el padre sigue culminando su alocución diciendo de que el Carmelo peleará justamente coincidiendo para la celebración de las fiestas patrias, es decir, un 28 de julio. Faltaba un mes para ello. Durante ese mes nadie pudo ver al Carmelo, solamente llegaba una persona a la casa y lo entrenaba. Hasta que pasan los días y llega el 28 de julio. Ahí recién el niño narrador aprecia al Carmelo, provisto de sus navajas. El padre lo llevará a San Andrés porque allí se efectuará la pelea. Así termina el cuarto bloque. El quinto bloque entonces nos presenta al padre llegando con el Carmelo a San Andrés. Una de las hermanas del narrador le había pedido a este que acompañe al padre y efectivamente lo acompañó. San Andrés estaba esperando la celebración de las fiestas patrias, banderas en las casas, platos típicos, etc. Pero lo que esperaba la población era la pelea entre el Ajiseco y el Carmelo. Entonces se recaudan las apuestas y ya los gallos están en el ruedo. Antes de que inicie la pelea, los gallos asumen actitudes como si fuesen seres humanos.
Se empiezan a mirar belicosamente, se analizan, hay mirada de desprecio y luego se trenzan en una lucha mortal. El ajiseco es más joven, arremete muchas veces contra el Carmelo. El Carmelo lo esquiva, pero es inevitable entonces que el ajiseco le haga una serie de picotazos y lo hiera. El Carmelo está herido, está sangrando, pero aún así mantiene firme su posición, hasta que de pronto el Carmelo hace pues que el ajiseco retroceda un tanto, el ajiseco responde y el Carmelo cae. Entonces parece que la victoria se inclina hacia el ajiseco. Pero tal vez recordando sus épocas doradas, el Carmelo se incorpora y arremete contra el ajiseco y de un picotazo lo mata. Entonces el héroe ha regresado entonces a su connotada pues fama, ha recuperado ese prestigio y hay aplausos para el padre, pero la realidad es que el Carmelo está muy mal herido. El Carmelo será llevado por uno de los hermanos del niño narrador y por el litoral rumbo a la casa. Se le va a echar aguardiente en las heridas, se procurará limpiar todo ello, se le da en casa ya maíz y agua, pero el Carmelo no come ni bebe, está muy mal herido. Así transcurrirán 2 días y llegaremos al sexto y último bloque, al último capítulo. Les decía, han pasado 2 días desde esa desdichada pelea. El niño narrador y una de sus hermanas regresan del colegio y encuentran que el Carmelo está peor, está muy mal. Y entonces se sienten tristes y avanzan las horas y cuando ya está ocultándose el sol, ya en los últimos momentos en el cual se aprecian los vestigios solares, el Carmelo se para, se reincorpora, aletea, emite su típico canto y luego cae desfalleciente para nunca más incorporarse. Entonces el Carmelo perdió la vida. La cena aquella noche fue muy triste y a la mañana siguiente no se volvió a escuchar el canto del Carmelo, orgullo de aquel hermoso valle del Caucato donde se desarrolla la historia. Así termina entonces el Caballero Carmelo. ¿Cuáles son los temas abordados en este cuento? Son varios, el tema principal es la historia y la hazaña del Carmelo, y también aparecen temas como la vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte. Vamos a tener en cuenta entonces detalles en torno a este relato. Y hay que mencionar, por ejemplo, de que la figura y hazaña del gallo logra los perfiles de una hermosa imagen plástica, y esto se logra gracias al empleo de un lenguaje refinado y evocador. La hazaña lograda por el Carmelo hacen de que éste se convierta en un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. Y a pesar de que la estructura del relato aparentemente es sencilla, el cuento se caracteriza porque logra conjugar múltiples materiales narrativos, entre ellos memoria, narración, argumentación, anécdota y descripción. El sentido trágico, la dramaticidad del relato se evidencia a partir de la relación que se establece entre el destino del gallo de pelea y la familiaridad con que éste se ha incorporado en la vida cotidiana del narrador. Y bien, entonces con ello hemos culminado la exposición de esta presente clase. Aquí ustedes pueden apreciar algunos fragmentos de este relato, este cuento, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Muy bien, entonces como estamos ya prácticamente terminando nuestra clase, ¿desean resolver alguna de las preguntas o desean que compartan las claves? Y si acaso tienen alguna duda con algunas preguntas, para eso tenemos nuestras asesorías. Ahí tal vez los pueden consultar. ¿Comparto las claves? ¿Sí? Sí, profe. ¿Opiniones? Listo. Entonces, muy bien. Muy agradecido con todos ustedes. Aquí están las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Y conmigo será hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias. No dejen de tomarle captura de pantalla. Muchas gracias con todos ustedes. Es hora del almuerzo. Disfruten de su almuerzo y pónganse a estudiar, ¿no? Ya estamos en la semana 14. Estamos próximos a terminar el ciclo. Cuídense. Buenas tardes con todos ustedes. No, profe, Bueno, cuídese. profe, cuídese.